Pues me presento con todos ustedes. Mi nombre es Rodolfo Sánchez, servidor de ustedes. Me acompaña por ahí mi esposa, Elia. Por ahí andan mis dos chaparros, ya gritó uno de ellos. Tengo dos hijos, uno de 9 años, se llama Olga, y un pequeñito de 3 años que se llama Luca. Y bueno, pues estoy muy contento y estoy muy emocionado por poder participar de esta iniciativa en la cual estamos aportando lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que juntos podamos, conforme a la voluntad de Dios, esforzarnos para criar a nuestros hijos de acuerdo a lo que conviene, ¿vale? Entonces, como podemos ver aquí en la presentación, el día de hoy voy a tratar de ser muy claro para los que no ven la presentación, mientras me permiten compartirla el administrador. Hoy vamos a estar viendo el tema de moldeando el carácter del hijo. Moldeando el carácter del hijo, y el objetivo que buscamos a través de esta clase taller es reconocer como padres de familia nuestra responsabilidad en el moldeo, en el moldear el carácter de nuestros pequeños, ¿vale? Bueno, la premisa o la agenda que tenemos marcada para el día de hoy es, número 1, ¿por qué es importante moldear el carácter de mi hijo? Pregúntatelo, ¿por qué es importante moldear el carácter de mi hijo? Y la otra pregunta que también vamos a estar desarrollando es, ¿quién o qué moldea el carácter de nuestros hijos, verdad? ¿Quién o qué moldea el carácter de nuestros hijos? Pregúntatelo, por favor. Es más, te voy a pedir que lo apuntes ahí si traes alguna libreta. ¿Cuál es la idea inicial que tienes al respecto? Si tienes buena memoria y buena retención, pues apúntalo ahí en tu mente. Quiero que al final de la sesión contrastes lo que en este momento estás pensando con lo que al final vamos a terminar concluyendo. Por favor, allá a la distancia, apúntenle, por favor, hay una forma muy breve, muy rápida. ¿Por qué es importante moldear el carácter de mi hijo y quién o qué moldea el carácter del hijo, verdad? Miren, el formato de la sesión era desarrollar 1 hora de clase y 1 hora de taller, pero a mí me gusta hacerlo más dinámico. Entonces vamos a ir entrelazando ambas cosas. Vamos a ir desarrollando parte de la exposición y parte de lo que vendría a ser el taller, ¿vale? Entonces apunten eso por favor allí e iniciamos. A los que están a distancia, como ya les comenté, en cuanto me den la oportunidad del administrador de compartir la pantalla, les estaré compartiendo la presentación. Mientras, les voy a estar leyendo lo que la presentación describe. Bueno, en estas dos preguntas que nos acabamos de hacer, deberíamos de estar siempre conscientes de una situación. Nos la describe Génesis 4:7, que dice así: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Estimados hermanos y gente que nos acompaña, este pasaje, ¿de quién nos habla? ¿De qué nos habla? A ver, por favor, de los que están aquí presentes físicamente, ¿cómo lo entienden? ¿De quién nos habla? ¿Hacia quién está dirigido? Díganmelo, por favor. En este caso, de forma literal, a los hijos de Adán. De forma literal y de forma espiritual, a todos. Esto incluye a los hijos, definitivamente. Esto incluye a los hijos. Esto es el elemento que nos vamos a encontrar
en cada persona que nos rodea, incluyendo a los hijos, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia nos está diciendo eso. Toma conciencia, ¿sí? Ten en mente que de frente a cualquier circunstancia humana que involucre el tratar con personas, hay un pecado, ¿sí? A la puerta y al acecho, ansioso por controlar a esa persona. E incluso esa persona puede ser yo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin embargo, la indicación a continuación de ello es que uno debe de dominarlo y ser su amo. Nos deja ver entonces que esto puede ser dominado, ¿sí? Y podemos enseñorearnos de frente a esa condición en cuanto a nuestra propia persona o también en cuanto a los hijos, que es lo que hoy nos compete, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos aquí estado platicando con mis hermanos presencial. El tema de hoy es moldeando el carácter del hijo y el punto que buscamos es reconocer como padres nuestra responsabilidad en moldear el carácter de nuestros hijos. Les comentaba que la agenda del día de hoy nos marca dos preguntas. Una de ellas es, ¿por qué es importante moldear el carácter de mi hijo? ¿Y quién o qué moldea el carácter del hijo? Parece que todavía con ustedes a distancia revisamos Génesis 4:7, que es un ingrediente que va a estar ahí presente en esta tarea de moldear al hijo. Tiene que ver con todas nuestras relaciones humanas. Es un ingrediente presente en el ambiente, en la persona con la que nosotros tratamos, incluso en el trato para con nosotros mismos, ¿vale? Pero lo interesante del pasaje es que si bien nos comenta que este es un ingrediente que está presente en todas las personas, también nos dice o nos muestra la salida, nos dice que hay una posibilidad de dominar a ese pecado y de enseñorearnos sobre ese pecado. Y de hecho ahí se esconde el gran tesoro del reino de los cielos que vamos a ir descubriendo para poder entonces dominar el pecado y enseñorearnos sobre él, ¿vale? Pensando en el contexto que hoy nos compete en cuanto a la crianza de los hijos. Hablábamos de la intencionalidad en la crianza, pero estábamos desglosando este término. En principio hablábamos de la intencionalidad y poníamos como ejemplo a un panadero. Para los que eso ya no lo escucharon a la distancia, poníamos, por ejemplo, a un panadero. Yo quiero que pienses ya a la distancia qué es intencionalidad. ¿Qué entiendes como intencionalidad? Y para ir agilizando este punto, porque ya pusimos unos ejemplos, podríamos pensar en un panadero que ya tiene incluso la masa ahí sobre la mesa y que está dispuesto a hacer sus panes para la venta, ¿verdad? La intencionalidad nos hablaría entonces de que este panadero de forma intencional va a decidir qué porciones, qué tamaños y qué formas, ¿verdad? Va a terminar haciendo con la masa en bruto que tiene ahí. Y poníamos, por ejemplo, que en esa intencionalidad puede hacer bolillos, teleras, un panqué, una concha, un Garibaldi, qué sé yo. Pero imagínate tú, entre tantos modelos o diseños de pan, el panadero tiene que optar por uno o por otro. Y bajo esa visión, intencionadamente hacer uno u otro. Pero incluso en esa intencionalidad se habla de que derivado de lo que él decida hacer, va terminando poniéndole o más azúcar, o menos azúcar, o una pizca de sal, o le va a poner huevo encima,
o le va a poner frutos secos, y todo eso habla de una intencionalidad. El pan no se hace por sí solo, ¿verdad? Sino que hay una intencionalidad. Incluso yo creo que ya estás pensando en algo que tú intencionalmente haces en la semana, e incluso en esas intencionalidades, pensando en cocina, que ya me está dando hambre, tú previamente te preparas, ¿verdad? Si vas a hacer determinada cosa, anticipas los ingredientes, anticipas los elementos con los que vas a estar cocinando. Y bueno, ahora quiero que nos vayamos al tema que nos compete. Ahora hablamos de la intencionalidad en la crianza. Cuando hablamos de la intencionalidad en la crianza, hablamos de una intención específica en la educación del hijo. Y al igual que el tema del panadero, pues bueno, tenemos a los hijos como una masa en bruto, por citarlo así, con todo respeto para los pequeños, pero ahora nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer con esa masa, ¿verdad? Y ahí entonces tendríamos que pensar en varios ingredientes que aquí vamos a estar desarrollando algunos de ellos. Bueno, intencionalidad en la crianza entonces nos habla de una intención específica al momento de educar al hijo. Y preguntábamos hace un momento, ¿por qué entonces sería importante educar o moldear el carácter de un hijo? Y aquí llegábamos a la conclusión de que es importante por un motivo, y me gustó, creo que con eso nos vamos a quedar. Hay tantas cosas que podríamos desarrollar, pero aquí revisábamos que es importante educar, moldear al hijo, porque un día vamos a dar cuentas de esa responsabilidad que tenemos delante de aquel que nos confirió esa responsabilidad o que nos prestó, ¿verdad? A ese hijo que tenemos hoy en casa. Eso es el por qué es importante, por un lado, pero la segunda conjetura que revisábamos de por qué es importante también es porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. O algo más lo hará. Alguien más o algo más. Y ese alguien, aquí ya advertían que pudiera ser, pues, los amigos, otro familiar, el maestro de la escuela, ¿verdad? Ese algo más pudiera ser la propia escuela, hablaban acá de la televisión, de las redes sociales, y yo les comentaba, y hasta ahí llegamos, que cuando vemos el tema de la escuela, de repente ahí se nos prende un foco delicado, que es algo muy actual, que es algo que estamos enfrentando, porque si bien decía que en las escuelas privadas hay una filosofía, una visión, una misión muy particular, las escuelas públicas se alinean a una visión gubernamental. Y pudiéramos entender entonces que enfrentamos la realidad de que incluso el gobierno quiere educar a nuestros hijos. Entonces, ese alguien más o ese algo más va tomando dimensiones cada vez más peligrosas. ¿Sí? Ponte a pensar en eso. Hoy enfrentamos una situación donde incluso se nos ha llevado a asumir una postura, y seguramente lo han escuchado, donde decimos con mi hijo, no te metas, porque hasta allá quiere meter la mano quien quiere malcriar a nuestros hijos. Pero bueno, entonces esto ya nos pone en sintonía y nos deja ver la importancia de tomar cartas en el asunto. Ahora, ya hablamos de los panes, ya hablamos de la masa, pero ahora yo quiero que pienses con otro tipo de elementos sobre los cuales también Dios nos va a hablar. Ahí pueden ver en la pantalla una diana, una flecha o dos flechas y un arco. Quiero que veas bien la pantalla. De hecho, les comentaba que vamos a ir haciendo el taller y la descripción de forma simultánea para irlo haciendo más ágil. Quiero que veas la diana. Quiero que veas, ¿qué te dice eso? Apelo al espíritu para que te muestre algo.
¿Qué ves ahí? A ver, de los que acaban de llegar, ¿qué ven ahí? Por ahí atrás, ¿qué ves ahí? Hablando en el contexto de la clase que estamos desarrollando, del taller que estamos desarrollando. Que está a punto de tirar, incluso ya tiró. Son dardos. Ok, ok. Muchos intentos. A ver, yo te voy a decir lo que quiero que veas. ¿Sale? ¿Ves a ese hombre que está ahí que se le ve la cabeza de atrás? Ese eres tú. Ese eres tú. Ok, acá ya se acercaron a la descripción espiritual de lo que esta imagen les invita a pensar. El tirador eres tú eres el arquero, ¿sí? Esas flechas que se ven ahí son tus hijos, ¿sí? Y esa diana que se ve allá atrás es hacia donde tú estás dirigiendo a tus hijos. Acá ya nos habló mi hermana, Berenice, que pues ella visualizó esa diana como el cielo, ¿verdad? Es a donde los quiere dirigir. Está bien, pero de aquí al cielo hay muchos puntos específicos que incluso se viven en el día a día, que son como las metas hacia las que queremos dirigir al hijo. Y aquí entramos en la parte que les comentaba. Aquí está, quiero que por principio de cuentas, describas ahí en el papel que traes tres cosas que identificas en el carácter de tu hijo que entiendas deben ser moldeadas. Así hasta lo que hemos visto ahorita, quiero que identifiques esas áreas de la vida, del carácter, de la personalidad de tu hijo que deben ser moldeadas. Por favor, allá a la distancia hagan lo mismo. Ahí en un papelito, solo tres cosas, esas que les vengan así de primera mano. Tres elementos que tú identificas deban ser moldeadas en tu hijo. Así, en él, ¿verdad? Si es berrinchudo, pues ya que no lo sea. Si es agresivo, pues que ya no sea agresivo. Las tres más sobresalientes, y por eso te puse esa niña ahí, ¿no? Que está en la pantalla, que nos ejemplifica un niño ya movido de forma abierta por ese pecado que hablábamos al principio, ¿verdad? Ahorita nos vamos a centrar incluso en ese Proverbios 29:15, en la parte última, que dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, quiero que pienses tres elementos y los tengas ahí cerquita de tu mano y digas, estas tres cosas deberían de cambiar en fulanito, en tal niño, y lo tengas ahí. Evidentemente ya van dos cosas, ¿no? Que describimos. ¿Ya las tienes? Ya. Ahora quiero, fíjate lo que te voy a poner acá. Ahora te voy a poner una diana, ¿sale? Y te voy a ayudar a orientar tu flecha. Quiero que, así lo que entiendas, lo que entiendas lo vas a plasmar. Quiero que describas, pensando que tú eres el arquero, tus hijos son las flechas, ¿qué te gustaría que tus hijos sepan hoy, en este momento? Que sepan qué, así nada más, no me preguntes más, que sepan qué. Ahora te pongo un ejemplo, pero lo que te venga al corazón. Hoy te gustaría que tus hijos sepan qué. Ponlo ahí, mi hermana, eso ponlo ahí. Eso ponlo ahí. Ya alguien dijo acá que le gustaría que sus hijos sepan que son amados, válido. Pon al menos dos cosas que quisieras que tus hijos sepan.
Ok, entonces traduce eso, mi hermana. Mi hermana dice que ella quisiera inculcarle a los hijos el temor a Dios. Entonces, tradúcelo a la oración. Mi hijo, yo quisiera que mi hijo sepa lo que es el temor a Dios. Así ponlo, hermana. Dilo, dilo. Se supone que si nosotros, los niños cuando llegaron a ya llegan con una enseñanza que nosotros tenemos de manera espiritual como ser humano. Sí. Sí. Ok. Mi mamá. Ok. Ok. Y eso me llevó a comportarme de alguna manera lo mejor posible fuera de la desarrollo. Ok. Fíjense, mi hermana está hablando del temor a Dios y cómo ella fue, de cierta forma, criada bajo el temor de Dios, ¿no? Pudiéramos traducirlo entre muchas traducciones, pues yo quisiera que mi hijo sepa que hay consecuencias de portarse mal y encaja en lo que es el temor a Dios. Pero quiero que lo aterrices lo más posible, así de una forma muy digerible, ¿vale? Pon ahí dos cosas que quisieras que tu hijo sepa hacer. Ahora, quiero que pongas al menos dos cosas en tu listado que tú quisieras que tu hijo haga. Porque una cosa es saber, pero otra cosa es hacer. ¿Qué te gustaría que tu hijo hiciera? Tal vez algo que hace bien y que lo haga más, o algo que no hace y que quisieras que haga. Lo que se te venga a la mente, de veras, cualquier cosa. Que se coma todo el plato, que salude a los que nos encontramos, qué sé yo. ¿Qué quisieras que tu hijo haga? ¿Qué quisieras que tu hijo haga? Que sí haga. Dos cosas que quisieras que tu hijo haga el día de hoy. Y para los que apuntan rápido, eh, les pongo el tercer punto. ¿Qué te gustaría que tu hijo sea? Piensa en este sentido. A mí me gustaría que mi hijo sea que, lo que sea. ¿Qué te gustaría que tu hijo sea? ¿Qué te gustaría? ¿Qué hay en tu corazón para ellos? ¿Qué piensas al respecto? Y esto te confrontó con el hecho de plasmar en un documento el día de hoy. ¿Qué te gustaría o qué anhelas que tu hijo sepa, haga y sea? Sepa, haga y sea. ¿Ya está? Ok. Si ya lo tienes, déjalo ahí a la mano. Y bueno, vamos entonces, deja ahorita eso y ahora ponme atención. Cuando hablamos del carácter de una persona, de cualquier persona, estamos hablando de su personalidad, ¿verdad? De la forma de ser, ese distintivo de él con respecto a los demás. Eres único. ¿Qué pasó aquí? Ok. Eres único e irrepetible. Mira, acá pusieron Reina Juárez, dice, a mí me gustaría que mi hijo sea un siervo de Dios. Bien, bien, bien. Ahí apúntalo. Tenlo ahí a la mano. Tenlo a la mano. Bueno, quiero que quede claro que cuando hablamos del carácter de un niño o de una persona cualquiera, estamos hablando de su forma de ser, que es la forma que lo identifica, que lo
conoces a una persona, sino hasta que interactúas con ella. Que de hecho, aquí va lo que voy a decir. A veces juzgamos rápidamente por lo que vemos, pero no es hasta que entramos en contacto con las personas que sabemos cómo son. Dice lo siguiente: la persona en cuanto a lo que es, tiene que ver con lo que piensa y con lo que hace, ¿verdad? Con lo que piensa y lo que hace resulta en lo que es. Dice la palabra de Dios, tal es su pensamiento en su corazón, la persona es. Tal es el pensamiento en su corazón, la persona es. Fíjate qué importante, fíjate qué importante, tal es el pensamiento en el corazón de la persona, es que así es, porque entre el pensar y el ser está el hacer. ¿Sí o no? Lo obvia el pasaje, porque se sobreentiende. Entre lo que piensas y eres, está lo que haces. Por eso luego se da uno cuenta que hay una incongruencia, ¿verdad? Entre lo que se dice, que se piensa y se hace, porque más bien lo que haces demuestra o da testimonio de lo que piensas, ¿verdad? Y eso termina redundando en lo que eres. Pero bueno, cuando hablamos de ello, estamos hablando entonces de los rasgos de la persona, de sus cualidades, ya lo dije, de su pensamiento, que redunda también en su ánimo, la disposición que tiene la persona, en cómo actúa y en cómo responde a las vicisitudes, crisis, circunstancias de la vida. De hecho, quiero que aquí pienses algo, que lo tengas bien a la mano, es en las crisis donde se pone de manifiesto quién es la persona. Es allí, y no estamos hablando de una persona adulta, incluso en los niños, es en la crisis donde el niño pone de manifiesto lo que a su edad piensa, porque así va a actuar de frente a esa crisis y va a poner de manifiesto lo que es. Bueno. Vamos a hablar de una personalidad ejemplar. Ve la imagen. Una personalidad ejemplar. ¿Sí? ¿Qué ves ahí? A ver, ahora vamos a darle oportunidad a alguien a distancia que abra su micrófono y me diga qué ve en esa imagen. Hablando de una personalidad ejemplar. Bueno, mi nombre es Ana Laura Minuti, estoy en línea, les saludo desde la Iglesia Centro Cristiano Cuautitlán y yo en la imagen veo a dos figuras, una de autoridad y otra que está confiada, pues en este caso en la persona de autoridad, que pudiera ser el padre y el hijo. Ok, ok. Por ahí Nancy, vi una tal Nancy, perdón Nancy, abre tu micrófono y coméntanos qué ves en esa imagen. Sí, buenos días. Pues yo veo a Jesús porque Jesús es nuestra autoridad también y Jesús es ese cordero manso, fiel y hermoso y bondadoso que no se mostró agresivo ni mucho menos cuando lo estaban atacando y Ok, que Nancy. es nuestro ejemplo a seguir en la vida. Ok, ok. Me acabas de dar pauta a una pregunta que quiero hacerles, pero les anticipo que tiene chanfle, así que aguas. Es bueno que el carácter de un hijo, o que un hijo, vamos a ponerlo así, es bueno que un hijo sea sumiso. No, Es bueno que un hijo sea dócil. Que ya vi, ya vi. Depende, en algunas ocasiones. Que reconozca la autoridad. Okay.
Ok, acá nos comentan que una obediencia ciega, lo voy a traducir, puede ser peligrosa, ¿verdad? A ver, a la distancia, alguien, ser dócil, ser sumiso, es deseable. Sí, si me permites, ahí yo quisiera opinar. Mi A nombre ver, es Julio. viene. Yo creo que es también tener en ocasiones ciertas circunstancias debe ser dócil y en ocasiones Ajá, también debe de ser tener un carácter fuerte, ¿no? Y yo creo que eso también tanto nosotros como padres como los hijos también deben de ser en ciertas circunstancias, porque no pueden ser gente en algunas cosas sumisa, negada, porque pues, se aprovechan. Yo creo que siempre debe ser siempre dirigidos, obviamente, si estás bien dirigido y balanceado por Dios, yo creo que siempre debe ser te busca un buen camino, ¿no? Donde puedas tú, y que tu hijo, cuando se requiera la situación, pues sea fuerte, firme, ¿no? No ok, necesariamente el ser fuerte y firme dice que eres débil. Y a su vez también, cuando eres débil, no necesariamente quiere decir que ser fuerte, ¿no? Yo creo que es dependiendo de la situación. ok. Acá una última opinión de este lado y continuamos, hermana. Sumiso, sumiso que es humillar, Ajá, pero es tu carácter, porque tú no estás. ok, ok. A ver, yo les comentaba que tenía chanfle la pregunta, se los anticipé, ¿verdad? No, yo les avisé. Evidentemente, si hablábamos y dijéramos, ¿es conveniente que un niño sea sumiso? Ya ser en su totalidad, de forma absoluta, pues no, ¿verdad? Claro que no, definitivamente no. Es como si yo les dijera también que será conveniente que el carácter de un niño sea firme, ya ser firme en su totalidad y en el absoluto, no. Por eso volteé nuevamente a la imagen y les pongo ahí el ejemplo del carácter o de los rasgos del carácter de Cristo. Por eso se habla que Él es el Cordero y León, ¿verdad? Él fue humilde, manso, sumiso cuando se requirió, pero cuando se requirió las circunstancias, sacó el carácter. Seguramente estás pensando en algún pasaje. Bueno, la cruz nos habla de un siervo sufriente, ¿verdad? Como un cordero que se entrega por un propósito, por salvar a la humanidad, sin queja. Incluso se me viene a la mente cuando le dice a Pedro, ¿no? Que saca la espada cuando lo van a recoger. A ver, tranquilo, ¿qué no crees que yo podría llamar a mi padre y que viniera una legión de ángeles y me rescatara? A ver, no, aquí las circunstancias ameritan una expresión del carácter específico. Pero se me viene a la mente cuando él llegó al templo y que vio a los mercaderes y que se enardeció y que sacó el látigo, ¿sí o no? Por eso es el carácter perfecto, porque tenía los elementos necesarios, pero no solamente eso, sino que tenía la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento para saber cómo actuar en cada circunstancia. Y yo les decía, particularmente de frente a las crisis. Porque imagínate lo que Jesús vio cuando llega al templo y ve convertido en un mercado lo que su padre había pensado como una casa de oración, como una casa que tenía otra visión. Fíjate, vamos a pensar que tú llegas a esa situación y tienes dos opciones, o hacerte de la vista gorda, ¿verdad? O tal vez excusarlos, o tal vez sacar provecho de eso. ¿Cómo se actúa de frente a esa situación? De hecho, no es que Jesús en ese momento haya determinado, sino que previamente, lo que él ya pensaba previamente y lo que hacía él previamente en ese momento de crisis
solamente puso de manifiesto su carácter, lo que él era, celoso por las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Habrá quiere opinar mi hermana? Entonces, el carácter viene a esos argumentos que traer. Sí, sí, el carácter. Ya se enojó, ¿no? Aquí ya entró mi hermana en una parte interesantísima que también vamos a moldear, a moldear, ya estoy yo moldeando, a describir. Mi hermana entonces comenta que el carácter es resultado de lo que se sabe, de la enseñanza previa, tiene que ver finalmente con lo que uno mete a su cabeza, definitivamente, o con lo que uno mete a la cabeza del niño. ¿Sale? Ahora, quiero que pensemos nuevamente en el pan. Hablábamos de los panaderos. ¿Alguien ha hecho panes? A veces la masa es muy flexible, a veces la masa es más dura, hasta más chiclosa, ¿verdad? A veces leuda, así bonito, porque la amasaste sabroso y wow, hasta la agarras y hasta da gusto, ¿no? Parece plastilina, a veces parece plastilina dura. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día también tendríamos que identificar, ¿sí?, las condiciones naturales innatas del niño con el que vamos a tratar. Ajá. Sí. Mi hermana, ¿te llamas? Betsabe habla de que eso nos llevaría a pensar en el temperamento innato de las personas, ¿verdad? Hay personas que a la primera responden, hay personas que tendrás que trabajar mucho más. Yo quiero que veamos esto no como un problema, sino como una verdadera oportunidad, porque de hecho detrás de esa particularidad de la persona se esconde un milagro, se esconde el milagro de la personalidad. ¿Cómo es posible que esa personita que tienes a tu encargo sea única e irrepetible en la inmensidad de personas en todo el mundo? Ahora, si lo analizamos de una manera más detallada, podríamos incluso advertir que esa personita con las condiciones que Dios te la está entregando, tienen que ver con las herramientas que ya o están en casa, en tu persona, o Dios quiere que también desarrolles en tu propia persona. Vaya que Dios no te da algo más allá de lo que tú pudieras solventar, atender o moldear. Eso quiero que lo pienses muy bien. Porque a veces podríamos pensar que Dios se equivocó y que te dio a alguien que supera tu paciencia, dijeron acá, o tus condiciones también como flechero o panadero. Ya hoy te puse dos apelativos, ¿eres un panadero o eres un arquero, verdad? Pues no, definitivamente no supera tus condiciones, tus características, el encargo que Dios puso en tus manos. ¿Vale? Incluso la palabra de Dios dice que de frente a cualquier tentación Dios nos da la salida. Cuanto más no nos dará lo necesario para poder moldear esa masa difícil, ¿verdad? O dócil, no lo sé. Solo tú lo sabes. Pero incluso te estás trayendo a la mente esas condiciones desde que describiste ahí en tu hojita qué quisieras que él cambiara, ¿verdad? Y también ya estás pensando en esas particularidades desde el momento en que tú describes qué quisieras que él pensara, qué quisieras que él hiciera y qué quisieras que él sea. De hecho, ya estás trabajando ahí de frente a esa personita que es única e irrepetible
y que tiene gran valor por una situación que tampoco quiero que dejes de lado. El gran valor de esa personita, híjole, de veras, espero que ya lo hayas revisado, entendido, y si no, ahorita lo vamos a hacer, es que esa personita es imagen y semejanza de tu Padre Celestial. ¿Sí? Ese es el gran valor. Y tiene el valor de la sangre de Cristo. ¿Sí? Sí, okay. Nos tenemos que enorgullecer de que Dios nos ama y que Dios nos quiere dirigir a una crianza conforme al corazón de Dios. Pero regresando acá, quiero que vuelvan a ver, vean ese carácter, ¿no? Cordero y león, siervo y rey, ¿verdad? Siervo y rey. Ya si quieres ver tachándole allí en la lista que hiciste de lo que quieres que sea tu hijo, y a lo mejor podrías irlo poniendo, ¿no? Tal vez quisiéramos que nuestros hijos tengan el carácter de un siervo y de un rey, ¿no? Una persona con autoridad, pero también de una persona dócil, enseñable. ¿Sabías tú que, por cierto, y lo venía platicando con mi esposa en la mañana, si nosotros perdiéramos la condición de ser enseñables, no importando nuestra edad, prácticamente ya no le servimos a Dios? Si nosotros perdiéramos esa condición de ser enseñables, moldeables, ya no le servimos a Dios. Volvámonos al tema del pan. Un pan ya duro o una masa dura, una masa no moldeable, ya no sirve para hacer panes, ¿verdad? Bueno, te acabo de dar incluso un tip de lo que la crianza implica, que habla de nosotros mismos. ¿Qué tan enseñables somos? A ver, pregúntate a ti mismo, respóndete a ti mismo, ¿qué tan enseñable eres? ¿Qué tan moldeable eres? Miren, aquí les ponía este ejemplo que nos detalla bíblicamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 5:5-6 dice, no llores más porque te ha salido vencedor, el heredero del trono de David. Heredero del trono, rey, a quien se le llama el león de Judá. Solo él tiene la autoridad, nuevamente, rey, trono, autoridad de romper los sellos y abrir el rollo. Y entonces vi cerca del trono un cordero. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Fíjate nada más. Y para los que hemos escuchado, ese sacrificio se enmarca en las propias palabras de Jesús, que dijo él, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Yo la doy. ¿Y por qué la dio? Por amor y por obediencia al Padre y por su misión y por su misión. Por su misión y por su misión. Que él siempre tuvo en mente esa misión, ese objetivo, ese propósito. Y aquí quiero que vuelvas a pensar en la diana, cómo el arquero siempre está viendo la diana, el norte, hacia dónde va. Fíjate que es bien importante tener en la mente qué quieres que tu hijo piense, qué quieres que tu hijo haga y qué quieres que tu hijo sea, porque esas tres cosas son la masa con las cuales Dios te va a ayudar a reorientar tus esfuerzos. Dice la palabra de Dios que un pueblo sin visión o sin visión es fácil descarriarse. Pues sí, es muy simple. Si tú no tienes para dónde estar empujando a tus hijos, pues, a ver, mamá, ¿a dónde vamos a ir hoy? Pues a ver a dónde, ¿no? Y pensabas ir a Xochimilco y terminas en Acapulco, qué sé yo, ¿no? O sea, no. Sí, o sea, hoy tenías la misión de venir aquí, pero si no lo hubieras tenido claro, tal vez terminas en otro lugar.
Las empresas incluso tienen misión y visión que orientan los esfuerzos del día a día. Igual nosotros, si no tenemos misión, no tenemos visión, no tenemos parámetro de hacia dónde esforzarnos, el esfuerzo se queda en eso, mi hermano, en puro esfuerzo, en puro esfuerzo. Dijera ahí la Biblia, sin visión, es como golpear al aire, ¿sí? Es como golpear al aire, es como pegarle a la piñata con los ojos cerrados, pues a ver si de chiripa le pego. Y eso no quiere Dios. Definitivamente eso no quiere Dios. Entonces, bueno, partimos de la obligatoriedad que ya desarrollamos de plasmar lo que queremos que piense, lo que queremos que haga y lo que queremos que sea. Y aquí ya estamos viendo ejemplos. Hay otro ejemplo muy singular en las Escrituras que nos hablan del carácter ideal alineado a la voluntad de Dios. El mismo Jesús nos lo enseña y dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Fíjate, primero ovejas, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que más de uno aquí ha escuchado las características, los rasgos, las peculiaridades de una oveja. Les platico un par de ellas rápida. La oveja no tiene una visión a larga distancia, por eso es susceptible a que un merodeador, un coyote, un lobo esté cerca y ni cuenta se dé. Depende de su pastor. Fíjense que hace 2 semanas me encontré con una foto súper interesante en internet, que era de una oveja que todo indica que se perdió en la montaña, en el bosque, qué sé yo, y se ve que le creció mucho la lana, lo cual también nos dice que una oveja necesita nuevamente de su pastor para tener su mantenimiento. Pero también nos habla de que las ovejas son inocentonas, inocentes, tan inocentes que si no están con su pastor, están expuestas a un peligro muy fuerte, y eso es lo que le pasó a la oveja de la foto. Resulta que esta oveja, cargada de lana, se mete a un río que iba a atravesar, apenas la cubría, y bueno, pues se quedó ahí atorada. Y ya se murió, el mismo peso de su lana hizo que ya no pudiera salir por ella misma. Entonces, cuando hablamos de oveja, nos habla de una dependencia que se tiene del pastor. A ver, acá alguien tiene ovejas y nos va a enriquecer la descripción. Ajá. Ajá. Ok. Ah, ok. Ok, lo que nos acaba de decir mi hermana y de una forma sencillita es que las ovejas oyen la voz de su pastor, conocen quién es su dueño, ¿verdad? Pues aquí pudiéramos ya sacar muchos rasgos del carácter o la personalidad que Jesús nos está invitando, no solamente a permear o a desarrollar en nuestros hijos, sino que deberían de ser deseables en nuestra propia persona, ¿verdad? Les comentaba de esta oveja, imagínensela así, resulta que el río apenas le cubría medio cuerpo, el charquito ese, pero no se pudo salir, y resulta que la foto es impresionante porque la parte de su espalda quedó a la intemperie, y la parte que quedó en el agua, pues se ve todavía con lana, pero la parte que quedó en la intemperie, se le ve toda la columna ya pelona, o sea, ya el hueso, se ve impactante porque dices, ah, caray, sí, lo que quedó expuesto se echó a perder, se lo comieron yo creo que incluso las aves carroñeras, y lo que quedó abajo, pues todavía se ve entero, ¿no? Preservado. Pero bueno,
esta imagen me hablaba de las condiciones, de los rasgos, de las características que Dios espera que estén presentes en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Pero fíjate, todavía aquí va Jesús un paso más adelante. Y ahora dice, sean astutos o sabios como serpientes y sencillos o inocentes como palomas. O sea, ni una ni la otra, sino ambas. ¿Sabían ustedes que se sabe que alguna de las características, condiciones, rasgos de la serpiente en cuanto a su astucia o sapiencia radica en el hecho de que son muy perspicaces y sensibles al peligro y que ellas ante ese peligro saben esconderse? O sea, cuando se ha dado un encuentro ya inevitable con una serpiente es porque ya de plano no hubo de otra, pero la serpiente siempre evita el peligro, el riesgo, lo reduce las probabilidades, las posibilidades de un encuentro. Cuando sale a cazar es otra cosa, pero así en el día a día la serpiente no anda buscando con quién pelearse, no anda buscando con quién meterse un tiro, ¿verdad? No, es prudente. Evite el peligro, evite el riesgo. Y si tú lo analizas, es parte de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y evidentemente de nuestros hijos. Que sean prudentes, que sean astutos, que sean sabios para tomar decisiones, para evitar riesgos que los comprometan. Y por otro lado, bueno, pues el ser inocentes como palomas. Y aquí hablamos incluso nuevamente de esa condición necesaria que necesita la persona para ser enseñada, para aceptar sus errores. Sencillo o inocente, sin malicia, mi hermano. Que no se tenga esa intencionalidad negativa de perjudicar a otros, ¿verdad? Que no se tenga esa intencionalidad. De hecho, en los niños ya lo ves también, cuando son maliciosos, ¿verdad? Cuando ya te hacen la travesura por fastidiarte. O sea, no es que se le cayó el vaso, no es que por accidente, no. Ya lo hizo por hacerte enojar, con premeditación, alevosía y ventaja. Ya es una lucha, mi hermano, ya está peleando contigo y de hecho, fíjate, sin esa condición, o si estás viendo lo contrario a esta inocencia, podrías entender que ese pequeño o esa pequeña está peleando contigo. A ver quién gana. A ver quién ¿quién manda aquí? Exacto. A ver qué pasa, ¿no? Sí, te está provocando. Ahora, quiero que lo entendamos de esta forma. Es el pecado que está a la puerta y que quiere no dejarse, fíjate, el pecado no solamente no quiere dejarse enseñorear, sino que quiere señorear. Sí, o sea, no es que digamos, bueno, pues no actúo, sino que en esa indiferencia el pecado va a ir tomando mayores terrenos, mayores conquistas, ¿verdad? Entonces, esa inocencia o esa sencillez habla de un carácter que no tiene esa malicia, pero insisto que tiene la condición necesaria de ser moldeable, de ser enseñable, y es algo que debe estar emparejado a una astucia e inteligencia para actuar en el momento preciso, evitando o reduciendo
tanto los riesgos, los peligros y las consecuencias de una mala acción. Y aquí entramos, hermana, lo que hablábamos, todo esto está enmarcado en el temor de Dios, que nosotros lo entendemos como adultos, pero ahora quiero que pienses esto cómo lo va a vivir el pequeño, cómo lo va a recibir. Digo, nosotros como adultos sabemos que nadie puede burlarse de Dios, porque todo lo que sembráramos, eso cosecharemos. Y eso nos lleva a un temor reverente, a cuidar nuestras acciones. Pero fíjate nada más, fíjate, y te acabo, también para los que están a la distancia, acabamos de describir el proceso de ser un hombre temeroso de Dios. Primero lo recibes, lo piensas, sabes que hay consecuencias, después actúas de acuerdo a ello y terminas siendo un hombre o una mujer temerosa de Dios, congruente con lo que aprendiste y pusiste en práctica. Esa práctica no es tanto hacer, sino muchas veces no hacer ciertas cosas que sabes que va a traer consecuencias negativas a tu vida. Pero sigamos. A ver. Entonces, la palabra de Dios dice, y nada más para corroborar lo que ya habíamos hace rato, que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Esto aplica para nuestros hijos también. Moldeando el carácter. Nuevamente, quiero dejarlo bien claro, y lo voy a estar repitiendo, esto implica una intencionalidad. No se va a dar como en maceta, que nada más le eches agua y ya crees. No, no se va a dar solito. No se va a dar por generación espontánea. No es orgánico. Lo que es orgánico es que el pecado quiera enseñorearse en él, en casa, en mi persona. Eso sí se da solito, ¿sí? No la buena crianza. Intencionalidad. Nuevamente, nada más para corroborar lo que veíamos hace rato, la Biblia ratifica lo que les estaba diciendo hace un rato, que somos arqueros, que las flechas son los hijos, y que la aljaba, ¿qué es la aljaba? ¿Y dónde están tus hijos? En casa. La aljaba es la casa. Mientras estén en casa, están las flechas bajo tu responsabilidad. Ahí están tus flechas. A ver, ponle el nombre ahí a tu hojita de tus flechas. Ponle ahí escribe en tu papelito el nombre de tus flechas, ponle la edad y asúmete como flechero, como arquero, ¿verdad? Ya están ahí, ya están en tus manos. Apúntalo, por favor. Y bueno, pues la palabra de Dios nos confirma definitivamente que tenemos que criar a los hijos. No hay opción. No hay salida. Vamos a dar cuentas a Dios de esa responsabilidad, ¿verdad? A los cuales tendríamos que entonces criarlos en disciplina y amonestación. Porque, ya lo veíamos hace rato, el hijo o la hija consentida va a avergonzar a la madre. Y si la madre es avergonzada, pues el padre va junto con pegado. ¿Están de acuerdo? No hay forma. También, bueno, ahora sí entramos en la parte ya que tenemos los elementos, ahora sí, los 5 tips de cómo criar a los hijos en el lenguaje de la Biblia. Acuérdense que el taller se llama, o el curso se llama, ¿cómo decirlo con la Biblia? ¿Verdad? Sean honestos. Cuando uno dice cómo decírselo con la Biblia, incluso pudiera pensarse de una forma muy simplista que vamos a sentar al niño y le vamos a decir, la Biblia dice,
Bueno, digo, alguien a lo mejor creyó que así era. Le voy a decir que, hijo, mira, la Biblia dice que honra a padre y madre para que te vaya bien, ¿verdad? Sí se le dice, pero no. Deme el beneficio de la duda. Sí se le dice, pero no. Vamos a hablar de 5 tips en el lenguaje de la Biblia. Quedamos, quedamos que la palabra es lo que nos va dando la guía. Quiero que te vayas o abras tu Biblia, para los que no pueden ver aquí la presentación, a Santiago 5:12. Santiago 5:12. Esto es lo que le tenemos que trasladar a nuestros hijos. Esto lo va a leer en ti. Dice, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. ¿Cómo ha leído este pasaje tu hijo en tu persona? ¿Así lo ha leído? ¿O no lo ha leído así? Si lo ha leído así, vamos por buen camino. Y si no, tendremos que corregir. Porque a veces, incluso en matrimonios, evitamos los conflictos. Cuando tenemos que dar un sí o un no, mejor nos quedamos definidos que lo decida el otro, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues ahí ya no leyó un sí o un no tu hijo en ti. Para empezar. Si tú no tienes... No se escucha. ¿No se escucha? Es que No. si se aleja de la Escucha muy pantalla bajo. ya no se escucha. Ah, ok, perdón, entonces no me muevo de aquí. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, muy bien, ahí se escucha bien. Ok, bueno. La pregunta es, ¿cómo lee este pasaje tu hijo en ti? Más allá de que de repente entre parejas tenga que haber un acuerdo, ¿qué lee en ti? ¿Que eres de palabra? ¿Que eres de convicciones? ¿Que así como dices una cosa, dices otra? ¿Que a veces eres movido por tu temperamento también? ¿Que a veces eres permisivo si estás de buenas, pero si estás de malas sobre el mismo punto, eres inflexible? Incongruencia, amigo. ¿Verdad? Incongruencia. ¿Cómo lee este pasaje tu hijo en ti? ¿Qué relevancia tiene este pasaje en la crianza del hijo? ¿Sabías que uno de los mayores problemas que tiene el hombre, al menos vamos a aterrizarlo aquí en la cultura mexicana, es no saber decir no? ¿Cómo nos cuesta decir no? ¿Verdad? Es muy difícil decir no. Le damos vuelta, luego te digo, ahí te aviso. Luego vemos, ¿vale? Luego vemos. Luego lo platicamos. Híjole, yo me acuerdo con mi papá que era súper desesperante este tema porque yo de niño, oye papá, llévanos a tal lado, ¿no? O cómprame tal cosa. Luego vemos, ya sé, luego vemos, ¿qué significa? ¿Qué es? Un sí, es un no, o sea, es blanco, es negro. Y yo tengo que confesarles que solo hasta que Cristo empieza a operar un cambio en mi persona, aprendo a decir no y aún me cuesta. Aún me cuesta mucho decir no. Mañana te aviso, ya, yo ya sé que no, pero ahorita te digo por no herir susceptibilidades, según yo, o por ser políticamente correcto. Luego te digo, ¿no? Mañana te aviso, déjame reviso. Y no estamos transmitiendo un sí o un no. Y sin darnos cuenta, detrás de esta bipolaridad, de no saber decir si sí o si no, le damos pauta a
un tercer elemento nada deseable en la personalidad humana, que es, pues, incluso al temor, a la duda. Acuérdate que lo que pensamos y hacemos define lo que somos. Indefinido, indeciso, que se postergan las cosas, que no le ponemos fechas, límite a los proyectos. Problemáticas como aquellas en las cuales iniciamos un proyecto pero no lo acabamos, o brincamos de un proyecto a otro y ahí vamos dejando las cosas, ¿no? Que tú sí sea sí, que tú no sea un no. Eso lo está leyendo el niño en nosotros. Bueno, si algo no me gusta, pues parecería sencillo decir, pues no, eso no. Pero ¿por qué no lo hacemos? Tal vez todavía seguimos arrastrando algunas formas de crianza de un padre que sin condenarlo ni juzgarlo, no supo lo que hoy estamos nosotros aprendiendo, ¿verdad? Y es ahí donde se me viene a la mente ese pasaje que nos habla que de cierta forma nosotros somos reparadores de portillos. ¿Sabes qué es un portillo? En una muralla, para asaltar la ciudad que está dentro de la muralla, le hacen un hoyo. Y ese es un portillo. De hecho, hay otro pasaje que dice que el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. El que hiciera un hoyo en el vallado, le muerde la serpiente. Somos reparadores de portillos. O sea, no estamos aquí para quejarnos ni lamentarnos de lo que no se hizo con nosotros, sino estamos para reparar ese portillo. Somos reparadores de ciudades en ruinas, dice la palabra de Dios. Y entonces ahí, si le empezamos a rascar, probablemente estén leyendo a nuestros hijos de una forma equivocada este pasaje en nosotros. Punto número 2. Lucas 13:34. Dice Lucas 13:34, Jesús, viendo a Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina que recoge los pollitos bajo sus alas? ¿Verdad? Y eso nos habla de la dependencia de los hijos, la dependencia de los hijos para con los padres. No solamente en cuanto a la crianza y protección, sino para la provisión y todo lo que el niño necesita. Pero aterrizándolo en el tema que hoy nos compete, tendríamos que ver si verdaderamente toda la crianza, toda la educación está recayendo en nosotros. O verdaderamente estamos alzando la mano para hacernos responsables completamente de la misma, o estamos repartiendo culpas. Yo trabajo en una institución educativa y uno de los problemas que se tiene incluso a nivel superior es que la gente en general sigue pensando que quien tiene que educar a su hijo es la escuela. Y entonces ahí nos van a aventar y luego hasta se van a quejar por lo que uno les enseña, por lo que uno les proporciona. Y se ve evidentemente que entonces hay un desconocimiento de la responsabilidad completa y total que tenemos como padres de asumir la responsabilidad de los hijos, ¿verdad? E incluso de protegerlos de esa mala crianza que se da no solamente en estas instituciones educativas, sino incluso por otros familiares cercanos. Es la realidad. Es la realidad. Y este pasaje, yo quiero que tú pienses cómo lo está leyendo tu hijo en ti. ¿Lo está leyendo así? ¿Con este ánimo?
con este corazón de Jesús? ¿Lo está leyendo así? ¿O cómo lo está leyendo? ¿Lo está viviendo? Yo estoy seguro que más de uno aquí sabe la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es lo que aquí dice y la palabra rema es ya vivirlo, ya vívido, esta palabra, una palabra viva que yo experimento. Yo le podría leer eso al niño a nivel de logos, a nivel de letra, pero ahora la pregunta es, a nivel de rema, ¿lo está viviendo? ¿Lo está experimentando? Y ahí podríamos pensar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirlo. La palabra lo tiene que vivir. Es el niño quien se nutre de esta palabra si verdaderamente la está viviendo, si está viendo verdaderamente el ejemplo, si está viendo verdaderamente esas alas que lo cobijan. Porque, a ver, hermano, para el pequeño la referencia de Dios eres tú. Tú eres la referencia de Dios para con el hijo. De hecho, una de las mayores complicaciones que tiene un adulto para relacionarse con Dios tiene que ver con el hecho de que tal vez no tuvo una buena relación con su padre terrenal. Y a eso se le conoce como una orfandad espiritual, ¿verdad? Qué incapacidad de poderme relacionar con Dios si mi papá estuvo conmigo, pero fue ausente. Y no necesariamente ausente que me haya abandonado, sino porque no estaba allí atendiéndome como una gallina cubriendo a sus pollitos bajo sus alas. Pregunta número 3 o tips número 3 que implica una pregunta. ¿Tu hijo te admira? ¿Tu hija te admira? Dice la palabra de Dios en Malaquías 4:6 que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Te admira? ¿Cómo le haces para que Él te admire? ¿Cómo le haces? ¿Está Dios operando en tu persona de tal forma que la admiración vaya creciendo o eso va secándose? ¿O eso va en un sentido contrario? ¿Cómo lee este pasaje tu hijo en tu persona? ¿Cómo lo lee? ¿Te admira? De hecho, hay una teoría ahí en el desarrollo de las personas que llega un punto donde la admiración de los hijos por los padres se termina, ¿no? Que esa admiración inicial se convierte en una animadversión. Pero eso es con respecto al mundo. Aquí la palabra nos dice que el corazón de los hijos se va a volver hacia el de nosotros y el de nosotros al de ellos. Va junto con pegado. ¿Cómo vamos ahí? ¿Está operando Dios en ti de tal forma que esa admiración por ti va creciendo? ¿Eres ese ejemplo a seguir? ¿Eres ese referente? ¿Es esa figura en su ideario? 4. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor Dios. Honra. La honra conlleva amor. ¿Y cuál es la máxima expresión del amor en cuanto a la persona que amamos? La obediencia. Ya lo dijeron acá. La obediencia es el testimonio que da fe de la honra y el amor a los padres. ¿Cómo está leyendo este pasaje tu hijo
en tu persona? ¿Qué está leyendo en ti? De hecho, va muy relacionado a lo que veníamos viendo anteriormente. Corresponde a ese amor que debe estarse desarrollando en el núcleo familiar. De hecho, si lo analizas, podrás advertir que la obediencia se va a dar como resultado innato de un verdadero amor. Pero ahora, aquí se me viene a la mente ese pasaje donde dice que la unción de Dios viene como en el monte Hermón, ¿verdad? Que desciende desde lo alto y que cae en el sacerdote y que se derrama incluso por las barbas, por las mejillas del sacerdote Aarón y llega hasta las partes más bajas, ¿no? Por decirlo así, del cuerpo como tal. Entonces, esto quiere decir que el amor que tu hijo va a recibir tiene que ver con qué tan conectado estás tú a la fuente del amor y qué tanto esa unción de Dios está permeando en tu persona. No es que le digas al niño, ámame, ¿verdad? Sino que pueda ser el ministrado con el amor que Dios está derramando y con el cual te está ungiendo a ti. Y eso habla también de una intencionalidad de buscar el rostro de Dios como padres y amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. De tal suerte que si nosotros logramos conectar con esa fuente de amor a nivel pleno, tu hijo va a nadar en ello. ¿Cuál sería entonces el obstáculo de poder conectar a plenitud con el amor de Dios, mi hermano? ¿Qué se interpone entre nosotros y el amor de Dios? Un ejemplo, el mundo, afanarse. Hay un elemento en nosotros para con Dios, ¿qué se interpone? El pecado. Pero si lo vamos desmenuzando, uno de los problemas mayores para poder conectar con el amor de Dios, si no es que es el mayor, es la falta de perdón que pueda haber en nuestro corazón o la amargura, mi hermano, que haya en nuestra persona, y entonces ahí entramos en un terreno de la sanidad interior que requerimos para ser completamente receptivos al amor y a la unción de Dios, que quiere inundarnos con ese amor para que entonces nuestros hijos sean copartícipes de ello y entonces se produzca en ellos una obediencia que también a ellos les sea grata. Piensa esto, obedecer gozándolo en el proceso. Pero definitivamente uno de los temas que más hacen mella en cuanto a nosotros de frente a Dios tiene que ver con aquellas heridas que hay en nuestro corazón y que no hemos podido todavía sanar. ¿Cómo lee este pasaje tu hijo en ti? Honra a tu padre y a tu madre en obediencia, en amor, para que disfrutes una larga vida en la tierra que Dios, el Señor, te da. Interesante, ¿no? Quinto tip, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Aquí hay dos cosas muy interesantes que tenemos que advertir. Por principio de cuentas, el niño ya te imita.
ya te imita, el niño ya te imita, pero ahora tenemos que ser intencionales para incentivar que imite lo bueno en nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales para que lo que vaya a imitar en mí sea deseable, sea conveniente, sea alineado a la voluntad de Dios, porque entendemos entonces que esa imitación va a redituar en buen fruto para ellos y evidentemente para nosotros, porque en su bendición está nuestra bendición, pero también podríamos verlo desde la otra óptica. En mi bendición está su bendición. Sin embargo, fíjense, encontré este pasaje, bueno, no es un pasaje, es como una paráfrasis del mismo pasaje que en el tenor de incentivar al pequeño a imitar lo bueno en mí, en cuanto al hecho de que solamente debe imitarme si estamos imitando a Dios. Amén. Ahora sí, estamos terminando, mis estimados hermanos. Ahora quiero que describas, por principio de cuentas en tu hoja, 3 cambios que harás ahora en tu persona para impactar en el de tu hijo. Quiero que describas 3 cambios que harás en tu persona, derivado de lo que hemos revisado, para impactar en el proceso de moldear el carácter de tu hijo. Acuérdate que al principio apuntamos 3 cosas que querías que cambiaras, que cambiara tu hijo. Ahora no, ahora son 3 cosas en tu persona para poder impactar en el carácter de tu hijo. Y nuevamente, en esa hojita, quisiera que derivado de lo que revisamos, volvieras a apuntar. ¿Qué quisieras, de acuerdo a lo que ya vimos, que tu hijo supiera? De lo que Dios ha hablado a tu corazón, ¿qué quisieras que tu hijo supiera? ¿Qué quisieras que tu hijo hiciera? ¿Y qué quisieras que tu hijo fuera, sea? ¿Qué quisieras que tu hijo supiera? No, es para ti, es para ti, es para ti. Es para ti y el Señor. El Señor está ahí viendo lo que estás escribiendo. Es para ti. ¿Qué quisieras que tu hijo supiera? ¿Qué te gustaría que tu hijo hiciera? ¿Y qué te gustaría que tu hijo fuera? Ahora, los que están a la distancia, como ya no pude compartir la presentación, les platico, estamos viendo una diapositiva donde está la misma Diana del arquero, pero ahora en el centro estoy posicionando a Jesús como referencia. La meta de la Biblia dice que es Jesús, pero quiero que pienses en Jesús a nivel de carácter, de personalidad, de rasgos, de lo que él pensó, de lo que él hizo y de lo que él es y fue en su periodo terrenal hace un poco más de 2000 años allá en Jerusalén. Y que te lleve la tarea de pensar en todos los rasgos que identifican a Jesús y que trates de empatarlos con aquellos que tú proyectas en tu hijo. Pero que pongas al centro de la diana a Jesús y que en las zonas subsecuentes de la diana estés apuntando lo que tú ya
tienes en mente para tu hijo. Y pues como todo juego de dardos o de flechas, de destreza, tienes que estarlo intentando. Pero yo te voy a decir una cosa, como ya está mapeado el destino, todo tu esfuerzo tiene que ir para allá y probablemente lo veas así como muy complicado y pudiera aplicar incluso en la crianza este pasaje que voy a parafrasear y lo voy a aplicar de frente al pequeño. En la crianza de tus hijos tendréis aflicción. Dice Jesús, pero confía, yo ya tengo la victoria de esa situación que te aqueja y voy a estar contigo, dice Jesús, hasta el fin. Porque te voy a decir una cosa, y esto te debe dar alivio y descanso. ¿No estás más interesada que el propio Jesús de que tu hijo desarrolle los rasgos de su personalidad? No vayas a creer que tú traes la carga completa. No vayas a creer que tú descubriste y estás sola en este proceso. No, solo. Está más interesado Jesús. De hecho, si me lo permites, te voy a decir una cosa. La realidad es que Jesús te quiere a ti como colaborador o colaboradora de la obra que Él ya inició y que Él va perfeccionando día a día. Así que no te posiciones en un papel que es el de Jesús. Tú le vas a ayudar a Él. ¿Sí? Tú le vas a ayudar a Él. Lo escrito está. Si acaso eso se va a tener que reflejar a través de tu propia persona. Así que ya para terminar, mis estimados hermanos, quiero orar con ustedes. Dios sabe lo que escribieron, Dios sabe lo que está ahí como motivación de su corazón. Yo a los que están aquí presentes quiero que se hagan aquí bolita para orar juntos. Pásale, mi hermana, pásale, Elia, pásale acá al centro. Vamos a orar y terminamos, mis estimados hermanos. Si estás ahí todavía conmigo a la distancia, por favor, dispón tu corazón. Quiero orar contigo. Presenta lo que acabas de escribir delante del trono del Señor. Tenemos confianza plena, dice la palabra de Dios, para acercarnos al trono de gracia, para pedir ayuda y un oportuno socorro. Y yo estoy seguro que hoy Dios está respondiendo. Fíjate, no solamente está escuchando, sino que hoy está Él respondiendo lo que tú estás allí, poniendo a sus pies, abriendo tu corazón. La necesidad no es tuya, es de todos, me incluyo, pero vamos a orar. Cosita, pásale. Cosita, hey, pásenle, vamos a orar. Vamos a orar. Por favor, allá, no pierdan la atención a lo que Dios quiere darles. Y sí, claro que sí, les voy a compartir las imágenes para que las tengan ahí a la mano, se las voy a dar a los responsables y para que se las hagan llegar, mis estimados hermanos, pero en este momento vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, amado, por este tiempo, por lo que tú estás haciendo, mi Dios. Padre, reconocemos que la tarea de la crianza nos supera. Va más allá de nuestras propias fuerzas y capacidades, mi Dios. Tú sabes los momentos que hemos atravesado, las dificultades que hemos enfrentado, esos momentos donde ya no vemos salida a Dios, esos momentos donde, Padre, nos hemos sentido solos, solas, esos momentos donde, Padre Celestial,
Parecen noches interminables, Dios. Padre, pero yo sé que tú me confirmas que tú estás cerca y yo quiero esa ayuda, Padre. Señor, hazme sensible a esa ayuda que tú me ofreces. Hazme sensible a esa dirección que tú quieres darle a mi vida, a mi persona, a lo que pienso, a lo que hago, a lo que soy. Ayúdame, Padre, a ser confirmado en lo que soy a tus ojos, amado mío. También reconozco que toda competencia proviene de ti, Señor. Padre, perdóname cuando me he sentido autosuficiente, cuando yo creí poder sacar esta responsabilidad sola, Padre. Reconozco que está más allá de mi fuerza, papi. Pero entiendo, Señor, que con este reto tú me das las herramientas, me das los elementos necesarios y quiero descubrirlos, y quiero potenciarlos, y quiero desarrollarlos, Señor, y quiero un día presentarme delante de ti, entregándote buenas cuentas, Padre, para tu gloria. Yo quiero hacerlo, Señor. Yo quiero hacerlo, Padre. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, dice el Señor. He aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Tendrás aflicciones, pero no estás solo, dice Dios. No estás solo, yo estoy ahí contigo, aún en las noches más difíciles, en esos momentos complicados, yo estoy ahí contigo. Yo estoy ahí contigo, dice el Señor. Levántate, levántate tú que duermes, dice Dios, y te resplandecerá la luz de Cristo. He aquí envío a ti una unción fresca y poderosa, abundante, que llega a ti, tu cabeza, y desciende y alcanza a tus hijos, y en esa unción eres cambiado, eres transformado, y reconoces que eres muy amado, muy amada, que te he amado desde antes de la fundación del mundo, que yo te hice con mis manos, dice el Señor, que no te dejaré ni te abandonaré, sino que perfeccionaré la obra en tu persona, en tu familia, esa obra que un día por pura gracia inicié en ti. Pero sigue adelante. Perfecciona esa visión, dice el Señor, que hoy perfilas. Perfecciónala conforme al carácter de Cristo. Yo te voy a ayudar, tú serás un referente, luz del mundo, sal de la tierra, tú serás un referente, un luminar, tú y tu familia. Y no solamente tus hijos, sino los hijos de tus hijos, porque yo soy un Dios de generaciones, y yo te voy a levantar como un referente de mi luz en medio de un mundo en oscuridad, por amor de mi nombre, dice el Señor. Créelo, recíbelo, en el nombre de Jesús. Amén.